y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Hebreos capítulo 12. Dice el versículo 18 en adelante. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, que ardía en fuego, en oscuridad, en tinieblas y en tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una vez tocaba el monte, tenía que ser pasada por dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado a la ciudad de Dios vivo, a la Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Os habéis acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto, sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si desechamos al que nos amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra. Pero ahora ha prometido, diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez más, indica la remoción de las cosas movibles, como son las cosas creadas, para que queden las inconmovibles, como son las cosas eternas. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. En el tema vimos que ese monte al cual el pueblo de Israel se le mandó que se acercasen fue el monte de Sinaí, el monte que ardía con fuego, con tempestad, con relámpagos. El monte de Sinaí, al pie del cual el pueblo y anunció su santa ley, los 10 mandamientos. Ese primer pacto que Dios hizo con su pueblo fue tan impresionante que fue acompañado de manifestaciones. Y el apóstol San Pablo, escribiendo a los Corintios, nos dice que aún ese primer pacto fue con gloria. Segunda de Corintios, en el capítulo 3. Segunda de Corintios, capítulo 3, nos dice en el versículo 7:
si el ministerio de muerte grabado en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, hermanos, se le llama al pacto que Dios hizo con el pueblo al pie del monte Sinaí, el pacto de condenación. No porque Dios quería condenar a su pueblo, sino porque el pueblo se condenó por transgredir ese pacto. Es ministerio de muerte porque el pueblo no se mantuvo en la promesa, en el pacto que hizo con Dios, y Dios se desentendió de ellos. Sin embargo, ese pacto fue con gloria. Dios descendió en forma gloriosa sobre el monte Sinaí. Padre e hijo estaban lado a lado sobre la cima del monte. Y fue Jesucristo el que proclamó esa ley con voz potente que hizo temblar la tierra, tanto que hasta Moisés estaba asustado y lleno de temor al escuchar esa voz que tronaba. El pueblo se puso lejos y pidió a Dios que no hablase más él, porque no podían soportar, sino que más bien Dios hablase con Moisés y Moisés les refiriese las palabras de Dios. Ese fue el primer pacto. Pero el pueblo, dice el apóstol San Pablo escribiendo a los Hebreos, no quedó fiel a ese pacto, no permaneció. Dice en el versículo 7 de Hebreos capítulo 8, Hebreos capítulo 8, versículo 7. Porque si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el nuevo pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, sobre su corazón las escribiré. Seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo: conoce tú al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. El nuevo pacto fue hecho sobre mejores promesas, dice el versículo 6. Ahora, tanto mejor ministerio es el de Cristo, por cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Promesas que hizo el pueblo de Israel no tenían más fuerza que la fuerza que ellos tenían, y porque eran débiles según la carne. El apóstol San Pablo nos dice que Dios envió a su Hijo
en semejanza de carne de pecado para condenar el pecado en la carne. Y gracias al ministerio sacerdotal de Cristo, nosotros tenemos mejores sacerdotes. Hebreos capítulo 7, versículo 22. Por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a todos los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sacerdotes humanos, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley del sacerdocio constituye sumos sacerdotes a débiles hombres humanos, pero la palabra del juramento posterior a la ley constituyó al Hijo hecho perfecto para siempre. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Hermanos, en el primer pacto hecho al pie del monte Sinaí, se había hecho provisión a la transgresión de la ley a través del ministerio sacerdotal de Aarón, de sus hijos y eventualmente de la tribu de Leví, después de que el pueblo de Israel quebrantó el pacto casi en su totalidad. Dios había hecho provisión a través de la sangre de animales y por eso el pacto, como vimos esta mañana, se selló, ese pacto se ratificó a través de la sangre de los sacrificios. Y Moisés roció al pueblo con la sangre y dijo: esta es la sangre del pacto. Cristo, sin embargo, estableció un nuevo pacto, no con sangre de animales, sino con su propia sangre. Hebreos capítulo 9, versículo 11. Estando ya presente Cristo, habiendo venido Cristo, hecho sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró de una vez para siempre en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es fiador o mediador de un nuevo pacto,
para que interviniendo la muerte, para remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Aquí se hace una comparación entre el antiguo y el nuevo pacto. El nuevo pacto fue hecho al pie del monte Sinaí. El viejo pacto. El nuevo pacto, se derramó la sangre en el monte Calvario, pero se ratificó ese pacto cuando Cristo fue ungido como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec por el juramento de Dios Padre, que lo juramentó al ascender al cielo en el santuario celestial. En ese día, cuando el santuario fue dedicado, me refiero ahora al santuario celestial, fue inaugurado. En el antiguo pacto había un santuario terrenal. Dice Hebreos capítulo 9 y versículo 1. Ahora bien, aún en el primer pacto había ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba en el candelabro la mesa de los panes de la proposición, y tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro, y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no podemos hablar ahora en más detalle. Así que el primer tabernáculo, el tabernáculo terrenal erigido al pie del monte Sinaí por Moisés, tenía ordenanzas de culto, tenía un sistema de sacrificios mediante el cual se ofrecían sacrificios de animales por el pecado. Tenía un compartimiento que se llamaba el lugar santo y el otro se llamaba el lugar ¿qué? Santísimo. Los sacerdotes ofrecían sacrificios por el pecado. Y en el viejo pacto, en el pacto del monte Sinaí, ¿cómo se obtenía la remisión o el perdón de los pecados? Díganme ustedes. ¿Cómo? Cuando una persona pecaba, ¿cómo podía conseguir perdón por el pecado? Muy bien, el pecador primero tenía que reconocer que había pecado. Y luego tenía que venir al santuario. Pero no podía venir con las manos vacías. ¿Qué tenía que traer? Una ofrenda por el pecado. Si era un sacerdote el que pecaba, ya no podía ser un cordero, tenía que ser un becerro. Si era un individuo que pecaba, podía ser un cabrito o podía ser un cordero. Y si la persona era muy pobre, podía traer una paloma. Pero nos dice el mismo apóstol allí en Hebreos, en el capítulo 8 y en el versículo 22. Vamos a leer desde el versículo 20. Moisés dijo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace ¿qué? Remisión. No puede haber perdón de pecado, porque la paga de es ¿qué? La muerte. Y Dios quería enseñar a su pueblo mediante esas ofrendas, holocaustos, pecado, que el pecado era tan grave, tan ofensivo a la vista de Dios, que solamente la vida del pecador podía saldarlo. La paga del pecado es la muerte. Pero Dios enseñó a través del santuario
que un ser inocente, un ser que nunca había pecado, como un cordero, habría de cargar el pecado sobre sí mismo y tenía que ser muerto para saldar la deuda del pecado. Y todos esos sacrificios representaban a Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, cuando un pecador reconocía que había pecado, entonces iba al santuario y traía la ofrenda por el pecado. Si traía un cordero o un cabrito, tenía que traerlo de la cuerda atado. El santuario estaba en el mismo centro del campamento. Allí en medio de todo el campamento de Israel estaba el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y el pecador tenía que atravesar todo el campamento para venir al centro cargando un cordero. Imagínense toda la gente que lo veía venir hacia el santuario, que veía que él venía tirando un animalito, sabían que esa persona había hecho algo malo, había pecado. Los más cercanos podían saber cuál había sido su pecado, la mayoría de la gente no sabía. Pero hermanos, daba vergüenza tener que venir al santuario con un animal, porque toda la congregación del pueblo de Israel se daba cuenta que esa persona había transgredido un mandamiento del Señor. Imagínense los chismosos del pueblo diciendo, ¿y qué será que hizo ahora? ¿Qué será? Porque ayer lo vi pasar por aquí también. ¿Qué será lo que habrá hecho ahora? Pero hermanos, no solamente era vergonzoso reconocer el pecado, pero también era costoso, porque un animalito no era tan barato. Si la persona no tenía un animal, tenía que comprarlo. Y un animal costaba, en aquella época del pueblo de Israel, en la época de Moisés, costaba 20 siclos de plata. Pero la inflación lo llevó a que costara 30 siclos de plata en la época de Cristo. 30 siclos de plata era bastante dinero, hermanos. Un corderito no era regalado. Y el que iba a pecar lo tenía que pensar 2 veces porque decía, esto me va a costar caro lo que voy a hacer. Dios quería enseñarles que el pecado cuesta caro, pero el precio más grande por el pecado no fueron las 30 monedas de plata que se pagó por el Cordero de Dios. Fue el precio que Dios Padre pagó al entregar a su propio Hijo. Un precio inaccesible, un precio inimaginable. Ninguno de nosotros daría a nuestro Hijo a la muerte. Y sin embargo, Dios Padre entregó a su Hijo. Dio ese precio tan grande, su único Hijo, para que tú y yo pudiéramos ser perdonados. Así que volviendo a la historia del pecador, el pecador atravesaba el campamento, llegaba a la puerta del santuario. Desde lejos él veía el atrio del templo. El atrio del tabernáculo terrenal estaba todo rodeado por cortinas blancas.